por contrapendiente, cuando la tomas en bajada la analizas por exceso de pendiente, pero es la misma pendiente como tal. El signo significa si tú subes o si bajas, y eso indica entonces cómo lo vas a analizar. Pero en una carretera de dos sentidos, un carril para ida y un carril para venida, la misma zona con la misma pendiente es el mismo valor, solamente que el carro que va la está subiendo y el carro que viene la baja, o viceversa, el que va la baja y el que viene la sube, pero es la misma curva, la misma pendiente, el mismo tramo de carretera. Señor, una pregunta. Dígame. Entonces, si en el ejemplo que nos pusieron del método de Bruce en el taller, si esa carretera fuera de un solo sentido, o sea, en el sentido de ida, ahí no se tendría en cuenta el desnivel por exceso de pendiente porque todas son negativas. Solo se tendría entonces el desnivel por contrapendiente si fuera de un solo sentido de ida. Pero es que una carretera, jovencita, en ninguna de las vías que yo les di, la carretera, que yo sepa, pues que tienen unas positivas y unas negativas. Porque si no estaría subiendo. No sé si quedó así, tendría que ver los datos. Pero Profe, que lo que pasa es que las dos curvas, todos los resultados para la pendiente, todos dan negativo. Todos están en bajada, de A a B. Exactamente. Ella arranca desde la Alcisa, no, desde la cota 323 y para termina en 198. No importa. Igualmente no importa. para la otra ruta. Por eso, entonces, si todas están en bajada, en ese caso te estarías diciendo de que en ese caso no tienes pendientes por contrapendiente. Ahí no tendrías contrapendiente. Cuando se analice desde y cuando vengas de regreso, todas las tendrías en contrapendiente, no tendrías ningún exceso. Correcto, eso era lo que de pronto estábamos aclarando, porque... No, sí, claro, tú analizas lo que encuentras. Si todas van en bajada, ahí solamente tienes que analizar exceso. Sí, si todas van en subida, solo tendrías que analizar lo que decía el compañero ahorita era de que cuando se está analizando en el sentido contrario de B hacia A, te quedarían todas en subida. Nos estaban dando una pendiente recomendada del 4%. Entonces, él lo que decía era de que si yo debía incluir eran los valores que tuviera dependiente hallados mayores a 4, o aunque fueran negativos mayores de 4, también los debía incluir. Entonces, ahí es donde estaba el error. El concepto de exceso es para pendientes en bajada. Eso no cambia independientemente si tu curva va toda en bajada o toda en subida. El concepto de exceso es para bajada. Si tú de venida, tú me dijiste que todas las de ida van en bajada. Si todas las de ida van en bajada, las de regreso todas van en subida. No puedes tener una bajada. Entonces, si no tienes ninguna de bajada, no tienes exceso. ¿Ya? No tienes exceso porque no tienes pendientes negativas. Me estás diciendo que si es la misma carretera, si yo todas las de ida van en bajada, no voy a tener ninguna en bajada de regreso, sino al contrario, de subida. Por tanto, todas estarían en contrapendiente. Todas estarían en contrapendiente. Todas estarían en contrapendiente. Ahí analizarías todas las pendientes en contrapendiente, no tendrías exceso. Y de ida, que están todas en bajada, analizarías aquellas que se pasan de la pendiente recomendada, las que están en exceso. Las que no están en exceso no tienes por qué tenerla en cuenta. No se tiene ninguna porque todas dan negativas. Pero tienes que revisar el valor, si está en exceso o no hay exceso. Es que no importa si es negativa, ya sabes que es negativa, pero para poder analizarla tienes que saber el exceso. Sí, fuera 4%. ¿Cómo? No te escuché. Repite, por favor, que no se escuchó. No fui yo, profe, no sé qué dijo el compañero. Ah, ya. No, sí, hay que verificar si fuera... Que cuando tienen las pendientes negativas, el segundo paso es mirar cuáles tienen exceso y cuáles no tienen exceso. Si hay con exceso, se analizan. Si no hay con exceso, pues no hay. No hay, simplemente esa es la respuesta, no hay.
no tendríamos que analizarlas porque no hay exceso de pendiente. Entonces ya dependería de que tengas pendiente negativa y de que esas pendientes superen el valor de la pendiente recomendada. Bueno, entonces vamos como a complementar la clase anterior y hoy vamos a ver otras cositas de azimut y esas partes que también les va a servir para orientarse con la ubicación de los ángulos como tal, para poder empalmar con lo de la teoría que vimos la clase pasada de curva circular simple. Recuerden que la clase pasada alcanzamos a ver toda la parte teórica, vimos los elementos gráficamente y terminamos hasta donde hacíamos una recopilación de fórmulas que nos permiten a nosotros hallar cada uno de los elementos geométricos de una curva circular simple. Entonces, recordando, tenemos que la tangente, la cuerda larga, el radio, longitud de curva circular, no longitud de cuerda. Recuerden que la cuerda es una unidad mínima, entonces la longitud de la curva circular es todo el elemento curvo, que va desde PC hasta PT. El grado de curvatura, que dijimos que lo íbamos a tomar en cuenta con la cuerda unidad. La ordenada media, que se representa por M, y tenemos las dos formulaciones de la externa, que habíamos dicho que cualquiera de las dos fórmulas es posible utilizar dependiendo de lo que tengamos disponible, ya sea radio y delta o en su defecto tangente y delta. En la parte baja tendríamos entonces unas deflexiones que son las deflexiones para cuerda unidad completa y deflexiones por metro. Entonces aquí tenemos las dos cosas. Esto es todo lo que nosotros necesitamos para nosotros hacer el diseño de una curva circular. Entonces vamos ya a pasar a un ejemplo de aplicación en donde vamos a hallar cada uno de esos elementos y los puntos de interés, vamos a hallar las deflexiones y vamos a hallar unas coordenadas y unos rumbos y azimut. Entonces empecemos con el ejercicio. Nos dice que vamos a hallar las deflexiones de una curva circular simple. Para esto nos van a dar los siguientes datos. Primero, que tenemos que es una curva circular simple a la derecha. Ya con saber que es a la derecha, esta palabrita que está aquí ya es un indicativo hacia dónde dobla la curva. Por lo tanto, ya yo sé que esto me debe coincidir con mi delta. Entonces tenemos un delta de 60 grados derecho, porque nuestra curva es derecha. Nos dan el rumbo de la tangente de entrada, 31 grados noreste. La abscisa del PC, el radio de la curva. Nos dan la cuerda unidad y nos dan el valor de las coordenadas de PI y de 500, de PI que son 1000 norte y 500 este. De aquí de esta coordenada tenemos nosotros que hallar las coordenadas que nos piden. Miren que siempre nos dan unos datos de entrada y nos dan, para que nos pidan a nosotros coordenadas, mínimo nos deben dar un punto de coordenada conocida. Si no nos dan coordenadas, pues entonces nos quedaría difícil nosotros hallar las otras coordenadas. Siempre nos deben dar un punto de coordenada conocido y para poder hallar los elementos de una curva circular, debemos tener información que nos permita a nosotros hallar al menos dos elementos de esa curva circular. Entonces, aquí ya nos dan el delta, este es un primer elemento, y nos dan el radio, este es un segundo elemento. Entonces, si nos dan dos elementos, nosotros podemos tener ya la seguridad de que podemos hallar el resto de elementos que están en las formulaciones. Algunas veces la situación pues no es tan fácil porque el delta nos toca hallarlo, el radio no los dan o nos dan otros elementos y lo que tenemos es que empezar a jugar con las formulaciones que tenemos, con las coordenadas o con el radio o con el dato que nos han entregado para poder hallar el resto de elementos. No siempre se hallan
o se dan los datos directamente, sino que también se pueden dar todos los elementos necesarios para nosotros poder lograr el cálculo de los elementos faltantes. Por favor, me confirman si la clase se está grabando para mandar el enlace al final. Listo, bueno. Entonces, continuamos. Esos serían los datos de entrada. Ahora miremos qué sería lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide a nosotros calcular elementos geométricos. ¿Qué entra aquí? Que tenemos que hallar la tangente, el radio, la cuerda larga, la longitud de la curva circular, todos esos elementos, grado de curvatura, todo lo que vimos en la fórmula hace un momento. Las deflexiones ya tienen que ver con la deflexión por cuerda completa y la deflexión por subcuerda, o en las cuales necesitamos un elemento que se llama deflexión por metro. Estas deflexiones son las que nosotros vamos a tener para crear una cartera de campo y con ella podemos trasladar lo que nos da aquí directamente, matemáticamente, en un plano, en un informe. Los resultados que tenemos aquí geométricos los podemos trasladar ¿a dónde? Al campo. Y podemos materializar entonces ese dibujo que está ahora mismo en un papel, lo podemos entonces crear a partir de unos puntos dados y unas estacas y entonces formar en el terreno la curva que nosotros diseñamos. Los 3 puntos siguientes son de refuerzo porque nos hablan de cómo hallar un rumbo y cómo hallar las coordenadas de 2 puntos específicos. En este caso, como me dieron fue el rumbo de la tangente de entrada de PCPI, pues nos están pidiendo entonces el rumbo de la tangente de salida, que sería PI-PT. Y nos piden hallar las coordenadas del punto PC y las del centro, que no es otra cosa que el punto desde donde parte el radio. Recuerden que todo círculo tiene un punto de origen, un punto centro, y desde ahí a cualquier lado, a cualquier punto que forma la circunferencia, pues vamos a tener nosotros una misma distancia que es igual al radio. Para esto nos dieron las coordenadas del PI, es decir, que desde el PI yo voy a trasladar las coordenadas al punto del ejercicio 4 y al punto del ejercicio 5, al PC y al centro. Entonces, como primera medida, pues empecemos desde lo más sencillo, que en este caso sería hallar los elementos geométricos. Pasamos ya entonces a algo ya más determinante, que sería el caso de las deflexiones, y complementamos con la parte de refuerzo. Bueno, entonces aquí están a un ladito, en la parte derecha, ustedes pueden ver que una a una se encuentran las fórmulas que nos permiten hallar los elementos. Del lado izquierdo, entonces, vamos a tener nosotros que están ya cada uno de los elementos hallados. Yo quiero que ustedes en sus casas, yo les he dicho que cada quien debe tener su calculadora a la mano, entonces vamos a tomar esto como una práctica para que ustedes vayan introduciendo los términos y vayan hallando cada uno de los elementos geométricos que yo les voy enumerando. Vamos a empezar en el mismo orden en el cual están escritos. El primero que vamos a hallar es el grado de curvatura. Entonces nos vamos a la fórmula. El grado de curvatura es igual a seno a la menos 2 por seno a la menos 1 de la cuerda unidad entre 2 veces el radio. Aquí tenemos nosotros que el radio tiene un valor de 70 metros. ¿Quién me dice para un radio de 70 cuál sería la cuerda de unidad que ustedes utilizarían? 10, profe. 10, profe. ¿Por qué 10 si no 5, 15, 20? Porque la norma establece que de 50 a 150 se recomienda una cuerda de 10 metros.
Bueno, con el grupo de la mañana surgieron como 5 normas, eso, habían diferentes rangos. Entonces yo con ellos establecí un rango que es el que vamos a utilizar los dos grupos para que no haya diferencia, porque sé que muchos han encontrado informaciones diferentes. Entonces vamos a tomar que para radios menores a 50 vamos a tomar cuerdas de 5 metros. Entre 50 y menores de 170 vamos a tomar cuerdas de 10. Y por encima de 170 vamos a tener entonces ya cuerdas de 20 metros. Para que todos tengamos el mismo criterio base y pues coincidamos en el momento de estipular la cuerda unidad. Entonces, como en este caso tenemos un radio de 70, si nos apegamos a eso... profe, disculpe, la de 10 metros quedó de 50 a 170. Mayores de 50, hasta 50 vamos a tomar la de 5, mayores de 50 hasta 170, 10 y mayores de 170, 20. Vale, profe. Entonces, este ejercicio nos dice que el radio es de 70. Si utilizamos ese rango que hemos acordado, tendríamos que para 70 metros de radio tendríamos una cuerda de 10 metros. Entonces, reemplacemos aquí, por favor, en esta fórmula. Vamos a empezar por esta. Esta cuerda le vamos a dar este valor de 10 metros y el radio lo vamos a reemplazar por 70. Vamos a introducir esos valores y les debe este resultado que está aquí. 8 grados, 11 minutos, 31:52 segundos. Miren que es importante tener claro cuál es la cuerda unidad que ustedes van a utilizar. Si quieren, hagan el ejercicio. En vez de 10, coloquen 5 para que vean ustedes que enseguida el grado de curvatura con el que van a trabajar va a variar. Háganlo y me dicen qué valor les da. 4 grados, 5 minutos, 36.33 segundos. Como reduje la cuerda a la mitad, pues miren que tenemos un ángulo que es la mitad de esa cuerda que teníamos anteriormente aproximadamente. Entonces es importante que si ya se definió una cuerda de 10, donde se necesite meter la cuerda más adelante, vamos a estar indicando ese mismo valor de 10. Porque si metemos 5, metemos 15, metemos 20, ese valor no estaría de acuerdo con el grado de curvatura que acabamos de hallar. Entonces, los elementos deben ser consecutivos, es decir, deben tener una relación de acuerdo a las decisiones que se tomaron antes con respecto a las decisiones que se tomen posterior a haber escogido esa cuerda unidad. Entonces, con cuerda unidad de 10 se halló el grado de curvatura. Ahora vamos a hallar el segundo elemento, tangente. Necesito el radio. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 70. ¿Cuánto vale el delta? El 60. delta vale 60. Entonces, aquí sería 70 por la tangente de delta medio, que sería igual a 30. Entonces, 70 por tangente de 30. Les debe dar 40.415. Sí, da. Listo, entonces tendríamos nuestro segundo elemento. Vamos al tercer elemento, longitud de la curva circular. Miren que aquí aparece otra vez C. C es la cuerda. ¿Cuál debo yo incluir aquí? Este valor de 10 que está aquí. La cuerda es igual a 10. El delta es el mismo delta que sería 60. ¿Y cuál es el grado de curvatura? Este valor que está aquí. Es decir, 8 grados, 11 minutos, 31.52. Vamos a reemplazar los valores y nos tiene que estar dando que la longitud de nuestra curva circular es de 73.24 metros. Mira. Entonces tendríamos nuestro tercer elemento. Cuerda larga, nos vamos entonces a esta fórmula. La cuerda larga es igual a 2 veces el radio, donde el radio ya sabemos que es 70, y el delta medio, que ya sabemos que es 60, entonces sería 2 por 70
multiplicado por el seno de 30. Les debe estar dando la cuerda larga 70 metros. Cerradito. Da cerrado. 60. Pasaríamos entonces a la externa. En la externa pueden escoger o esta fórmula o esta fórmula. ¿Con cuál la quieren hacer? Con la primera la voy a hacer. Listo, vamos a hacerla con la primera. Entonces, ¿qué necesito yo ahí? Me están pidiendo la tangente. La tangente es 40.415 por la tangente de delta cuarto. Sería 60 entre 4. Es decir, que sería tangente de 15. Te debe dar 10.82. 10.829 me da. Listo, perfecto. Vamos a hacerlo de todas maneras para verificar. Vamos a hacerla ahora con la segunda fórmula. Miren que acá nos piden es el radio y nos piden el delta. Entonces, aquí donde va el radio, pues vamos a colocar entonces 70 y donde está el delta vamos a colocar 60. Nos debe dar el mismo valor o con un pequeño cambio en decimales finales, pero muy cercano al valor anterior. Da igual, profe. Entonces aquí corroboramos que cualquiera de las dos fórmulas nos sirve. Simplemente lo que cambia es el dato que tenemos para introducir en la fórmula. El delta sí tenemos que meterlo en ambas, pero acá necesitamos tangente y acá necesitamos radio. Entonces, en determinado momento, si a ustedes el ejercicio tienen es el radio y el delta, pues yo puedo hallar la externa con la segunda fórmula. Pero si tienen es la tangente y el delta, yo lo hago con la primera. Es decir, o si en el momento ya tienen cualquiera de los términos, pues es más fácil hallarlo con esta, que es una fórmula más sencilla. Ya todo dependerá de qué elementos dispongo yo para hallar la externa. El último elemento es la ordenada media, que es esta fórmula que está acá abajo. Necesito el radio, que es 70, este es 70, y el delta, que ya sabemos que es 60. Entonces reemplacemos esa fórmula y nuestro último elemento nos tendría que dar 9.378. Sí, da igual. Listo, entonces es bueno que ustedes vayan haciendo el ejercicio con la calculadora enseguida. Parecerá de pronto para muchos, no, es que ahí está el resultado, no importa, no. Es bueno ir trabajando porque es algo que ustedes se van a ahorrar después. Cuando de pronto ya van a hacer el ejercicio en sus casas, es que eso estaba fácil. Cuando van a introducir el valor, entonces ya no les dan, ya no saben qué fue lo que se metió en la calculadora, ya no saben por qué están introduciendo mal la fórmula, entonces empiezan en cositas pequeñitas, se van quedando y de pronto entonces le pueden cometer errores al momento de desarrollar. Entonces es bueno que los que están trabajando, estoy escuchando una o dos voces solamente, los demás se animen para que también pues participen, y no tanto para que participen, para que ustedes vayan entendiendo y les vaya quedando claro cada una de esas fórmulas, cómo yo la voy a introducir, cómo la escribo, qué necesito, y si el resultado que estoy obteniendo coincide con el que está en pantalla. Bueno, entonces... Profe, yo también estoy trabajando acá, solo que para no estar hablando todo ese poco de gente, que se vaya a la graduación, después queda toda... ya, sí. Lo importante es que vayan trabajando en sus casas. Es decir, yo no puedo revisar ahora 60 estudiantes, no puedo coger uno por uno de que esté trabajando. Pero ustedes saben que sí están trabajando y ya están haciendo un proceso que, aunque parezca sencillo, les digo que muchos se equivocan en reemplazar los elementos. Entonces, esto es un error que yo considero bobo, porque ya eso debería ser de manejo de la calculadora y meter y listo, y que me da resultado. Entonces, siempre cuando una vez ve la fórmula y dice, no, yo apenas reemplazo, pero cuando la voy a meter, de pronto la escribo mal, de pronto introduzco el dato mal, meto el valor que no es, y ahí es donde cometo el error. Entonces, por eso les digo, el que tenga su calculadora en la mano, vaya haciendo el ejercicio. Miren que estamos dando la espera para que eso pase. Igual siempre tengan a la mano para las clases de vías una calculadora que les permita hallar estos datos, que ni siquiera tiene que ser supremamente especial, sino con una calculadora normalita de esas que tenga sus funciones sencillas, ustedes pueden trabajar.
Bueno, entonces ese sería el primer punto, que era el que correspondía a los elementos geométricos como tal. Ahora vamos para el segundo, que corresponde a las deflexiones, es decir, cuáles son esos ángulos que me van a permitir a mí, de acuerdo a unas abscisas, yo materializar esa curva en campo. Entonces, para las deflexiones hay dos formulitas que tenemos que aplicar enseguida. ¿Cuáles son? La formulita que me permite a mí hallar la deflexión por cuerda unidad y la formulita que me permite a mí hallar la deflexión por metro. Con esas dos yo puedo ya hallar deflexiones para cuerdas completas, es decir, que corresponden exactamente a la cuerda unidad, y puedo hallar deflexiones para aquellas subcuerdas cuando tenemos abscisas fraccionarias. Ahora la pregunta sería, ¿la curva que nosotros tenemos corresponde a abscisas redondas o corresponde a abscisas fraccionarias? Tiene abscisas fraccionarias ambas en los dos Fraccionarias. puntos. Fraccionarias, exactamente. Vamos a mirarlo en los datos. Miren que nos decía que la abscisa del PC es K2 más 423,740. Estamos en una abscisa que no corresponde ni a cuerda de 5, ni de 10, ni de 15, ni de 20, y además de eso, miren todos los decimales que la acompañan. Es decir, que no tenemos una abscisa redonda ahí. Si vemos ahora que para poder hallar el PT, yo le tengo que sumar a esa abscisa la longitud de la curva circular, que es 73.24, que también es fraccionaria. Yo tengo dos fraccionarios y este fraccionario nos va a dar como resultado otro número que no va a ser abscisa redonda. Es decir, que tanto el PC como la abscisa del PT va a ser igual a abscisas fraccionarias. Por lo tanto, vamos a tener una subcuerda a la entrada y vamos a tener una subcuerda antes de llegar al PT. Una después del PC y una antes de llegar al PT. Vamos a hallar entonces la abscisa, como vieron apenas la abscisa del PC, vamos a colocar en sus calculadoras la abscisa del PC. Coloquemos entonces 2423,74, que sería la abscisa donde parte la curva del punto de inicio. Le vamos a sumar, ¿qué le sumaríamos? La longitud de la curva circular. ¿Cuánto es esa longitud? Este valor que está acá. Entonces, súmenle 73.24. ¿Cuánto les da? 2496.98. Confirmo, bro. 2496.98. Listo. Entonces ya tenemos PC y ya tenemos PT. Ahora, vamos a verificar los datos que nos dan estas deflexiones, ya sea por cuerda unidad o por deflexión por metro. Aquí están las fórmulas. La primera es simplemente dividir el valor del grado de curvatura entre 2. Como teníamos 8 grados, 11 minutos, 31.52, al dividirlo entre 2 me quedaría 4 grados, 5 minutos, 45.76. Por cada cuerda unidad. Miren que esta barrita y esta cuerda significa que es la deflexión que se da por cada cuerda unidad que yo vaya sumando a esa curva. Y la deflexión por metro sería esta fórmula. Aquí tendríamos que dividir este valor. Si ustedes lo tienen en sus calculadoras, lo vamos a dividir solamente entre el valor de la cuerda. ¿Cuánto fue que dijimos que era la cuerda? 10. 10. Entonces, ustedes dividen los 4 grados, 5 minutos, 45.76 segundos entre 10, que sería lo que está aquí, o si la hacen directamente con todos los valores, es decir, el grado de curvatura entre 2 veces la cuerda, daría lo mismo. Y les tiene que dar 0 grados, 24 minutos, 34.58 por metro. Esta está por cuerda
y esta está por metro. Es decir, que esta deflexión en este caso particular es por cada 10 metros. ¿Por qué? Porque nuestra cuerda es de 10 metros. Esta que está acá, que es por metro, no importa. Tengo que saber por cuáles metros yo la voy a hallar. En este caso la vamos a utilizar para las dos subcuerdas. La subcuerda de adyacente al PC y la subcuerda adyacente al PT. Todavía no sabemos cuánto vale cada subcuerda de eso. Entonces, ese sería el paso siguiente. Entonces tendríamos que el paso siguiente, ya teniendo cuánto vale la deflexión por cada cuerda unidad y por la deflexión por metro, sería entonces hallar esas deflexiones específicamente para la subcuerda adyacente al PC y para la subcuerda adyacente al PT. Como la abscisa del PC es esta, K2 más 423,740, yo debo buscar cuál es la abscisa múltiplo de 10, porque estamos hablando de cuerdas de 10, que le sigue, porque recuerda que como estamos en el PC, la curva es después del PC, por eso estoy diciendo la abscisa que le sigue, no puede ser la abscisa antes del PC porque esa abscisa está en recta, tiene que ser la abscisa después del PC. Entonces, como estamos en 423, ¿cuál sería la abscisa redonda múltiplo de 10 que le seguiría a 423? 430. 430. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos siempre los abscisados en 0. Si estamos hablando de 10 sería 0, 10, 20. Cuando vayamos por el 400 sería 400, 410, 420. Fue la anterior, la que debería seguir después de la 420 es la 430, pero tenemos ahí intermedio en la 423 la abscisa del PC. Entonces, cuando yo resto la abscisa del 430, que es la siguiente, menos la abscisa del PC, me da ese espacio que hay entre el PC y la primera abscisa redonda. Al restar, yo tengo que mi primera subcuerda, yo lo voy a tomar así, subcuerda 1, va a ser igual a 6,26. Esa es mi primera subcuerda. Como yo quiero saber cuál es la deflexión que se produce por esa subcuerda, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarla por la deflexión por metro. Es decir, multiplico los 6,26 metros por la deflexión por metro. Y sería la operación que está aquí abajo. 6,26 por 0 grados, 24 minutos, 34,58 segundos, nos estaría dando 2 grados, 33 minutos, 50,87 segundos. Entonces, este valor que está aquí sería la deflexión por subcuerda 1. Esta sería la deflexión por subcuerda 1. De la misma forma como se hace con la subcuerda adyacente al PC, también yo lo voy a hacer con la subcuerda adyacente al PT. ¿Cómo lo hago? En este caso, como el PT es el punto final de la curva, ya yo no puedo hacerlo con el punto que sigue, tengo que hacerlo con el punto anterior. ¿Cuál es el punto de abscisa redonda anterior a 496? Estaríamos hablando en este caso que es la 490. Porque si seguimos con el abscisado, 420, 430, 40, 50, 60, 70, 80, hasta llegar a la 490. Esa sería la abscisa redonda anterior a la 496. Restando estas dos abscisas, me da acá lo que sería la subcuerda 2. Y así como hallamos la deflexión por subcuerda adyacente al PC, hacemos lo mismo para hallarla al PT. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el 6,981 por la deflexión por metro y me estaría dando este resultado, que no es otra cosa que la deflexión por subcuerda
2. Esta está amarrada al PC y esta está amarrada al PT. ¿Ya? Entonces ya yo tengo la primera deflexión y la última deflexión como tal, las dos subcuerdas. ¿Qué me hace falta? Mirar las deflexiones intermedias. ¿Por qué? Porque ya me quedan, son valores cerrados de 10 en 10. De la 430 a la 440 tenemos la primera, a la 450 la segunda, a la 460 la tercera, la 470 la cuarta, a la 480 la quinta y a la 490 la sexta. Tengo 6 deflexiones con cuerda unidad completa. De esta manera, teniendo las 2 deflexiones por su cuerda y teniendo el número de deflexiones completas en la parte intermedia, yo podría hacer lo que se llama un chequeo rápido. ¿En qué consiste? En verificar si con estas deflexiones, perdón, si con estas deflexiones y con las deflexiones intermedias, yo llego a satisfacer la condición que mi deflexión en el PT va a ser igual al delta medio. Entonces miremos cómo lo hacemos. Deflexión al PT, que es lo que yo estoy buscando, deflexión al PT va a ser igual a las deflexiones que se den por cuerdas completas más las deflexiones por subcuerdas. Ya dijimos que tenemos 6 deflexiones por cuerdas completas más 2 deflexiones por subcuerdas, la de entrada y la de salida. Ahora, para yo saber a cuánto corresponden esas 6 subcuerdas, yo la multiplico por el valor de la deflexión por cada cuerda unidad, que habíamos dicho que era 4 grados, 5 minutos, 45.76. Esto me daría la sumatoria de las 6 deflexiones. A eso le sumo la deflexión inicial y a eso le sumo la deflexión por su cuerda final. Si sumo esos 3 valores, me estaría dando que la deflexión al PT tiene un valor de 29 grados, 59 segundos, 59 minutos, 59 segundos. Y si yo lo comparo con el delta principal de la curva circular, tenemos que nuestro delta es igual a 60 grados. Es decir, que delta medio, como es lo que nosotros queremos chequear aquí, va a ser igual a 30 grados porque 60 grados entre 2 me estaría dando 30. Si yo comparo este valor con este valor, podemos ver que son unos valores bastante parecidos y que se toman como aceptables. La diferencia entre el delta principal medio y la deflexión final en el PT siempre va a estar dada aquí en los segundos. No vamos a tener diferencias ni en grados ni en minutos. Generalmente son muy pequeños los valores, bien pequeños, es decir que ya ustedes deben estar tirando casi para el valor así como está aquí, muy cercano, muy cercano. No se dan eso. Si te da un valor por encima de decimales, es porque de pronto sumaste mal o aproximaste mucho, que se te está creciendo el valor, o no sé, es decir, pudiste haber metiste un valor que no era una cifra, pero estos dos valores son bastante cercanos. Entonces, cuando hagan el chequeo, siempre verifiquen que el error se encuentra aquí en decimales. Muy pequeñitos los decimales. ¿Preguntas hasta acá? Daniela Ortega. No, señor, todo claro. Listo. José González. Dígame, ingeniera. Preguntas hasta lo que hemos explicado hasta ahora, lo que llevamos en el momento. No, señora, yo tengo claro que las deflexiones van por dentro de la curva.
Listo. ¿Alguno tiene una inquietud para responderla antes de seguir avanzando? Bueno, entonces continuamos, ya que no hay preguntas. Vamos entonces a mostrarle cómo es la gráfica de las deflexiones de la curva circular simple. Miren esta gráfica que está aquí. Aquí yo tengo mi norte, sería este que está aquí. Aquí tengo en este caso, tengo mi azimut de entrada. Si recordamos el dato de entrada que nos dieron, vámonos acá a los datos, nos dieron el rumbo de la tangente de entrada era 31 grados noreste. Como es noreste, para este caso de rumbos, el rumbo es igual al azimut. Para este caso, el azimut son 31 grados. Les recuerdo que el rumbo va acompañado de letras y que el azimut solamente lleva los grados que correspondan al ángulo formado. Aquí tenemos los 31 grados, tenemos la tangente de entrada, aquí tenemos el PC y acá tenemos el PT. Cuando estamos hablando de que estamos consiguiendo unas deflexiones, lo que nosotros necesitamos es ubicar este punto, estos puntos que les estoy señalando. ¿Cierto? Esos son los puntos que yo quiero materializar en campo. En cada uno de esos puntos, ustedes deben colocar una estaca al momento de materializar esa curva de manera real en campo. Ahora, recordemos que las deflexiones se miden desde la tangente hacia el punto donde yo estoy marcando. Entonces yo aquí tengo este ángulo. Vamos a ponerlo un poquito más delgado. Aquí tengo este otro ángulo. Aquí llego hasta acá este ángulo. Acá miren cómo va aumentando el ángulo cada vez que yo me estoy alejando de esta tangente. Y por último, tenemos este ángulo. Recordemos que las deflexiones son acumuladas, es decir, que la deflexión anterior se tiene en cuenta en la deflexión siguiente, por eso se van acumulando hasta llegar a la deflexión final. En el caso de la deflexión final, aquí hay una cuerda larga que está subtendiendo el punto PC con el punto PT. Es decir, que miren que aquí este ángulo de aquí, que es el que ustedes hallan como deflexión final, va a ser igual a la mitad de este ángulo de aquí. Que fue lo que les expliqué en la primera clase teórica, en donde decíamos que teniendo cualquier ángulo, cualquier cuerda, podíamos nosotros hallar las deflexiones y hacer las cuerdas también teniendo en cuenta esta relación. Este ángulo de aquí va a ser siempre la mitad de este ángulo de acá. Siempre va a estar dado así. En este caso, la cuerda coincide con la cuerda larga. ¿Por qué? Porque vamos desde PC a PT. Pero yo ese proceso lo puedo ir haciendo de igual forma con cualquiera de las abscisas anteriores, independientemente de la longitud que tenga. La cuerda larga es un caso especial, porque acá también se forman ángulos más pequeños. Acá tenemos el ángulo mayor y tenemos la cuerda larga mayor. Por eso lleva su nombre de cuerda larga, porque va a ser la cuerda más larga que vamos a tener dentro de esta curva. Cualquier cuerda aquí va a ser de una longitud más pequeña con respecto a la cuerda larga. De ahí su nombre. Deme un momentico que se me está agotando la batería. Ya conecto. Listo.
Deme un momento que me está poniendo problemas el conector. Voy a cambiar de cable. Listo, ya conecté nuevamente. Entonces ahí tenemos simbólicamente cómo quedarían las deflexiones en campo y qué lograríamos nosotros, ubicar todos los puntos rosados que tenemos. Yo no sé si ustedes han empezado práctica, pero es importante que ustedes pues le saquen provecho a esas prácticas independientemente de la forma como las estén viendo. Yo sé que de pronto no van a ir a campo, pero sí es bueno que traten de, con el docente que les toque, pues afianzar esos conceptos de cómo es el proceso en campo. ¿Por qué se los digo? Porque eso les da a ustedes una visual más clara de lo que ustedes tienen que tener teóricamente y de lo que ustedes van a hacer allá dispuestos en campo, que cómo localizo los puntos, cómo los ubico, cómo los voy colocando, cómo mido las cuerdas. Toda esa parte es muy importante y a ustedes pues se les abre mayor la mente al momento de saber qué es la curva circular. Yo no sé, ustedes ya empezaron práctica, ya hablaron con el docente, ya tienen docente o todavía no tienen información al respecto, no sé. Todavía no hay información. Todavía no hay información, profe. Usted Bueno, ya quedó en hacernos el favor de preguntar para ver si quién no, lo iba a hacer. no he tenido información concreta de eso, ni de vías 1 ni de vías 2, no me han dado información, pero ni tampoco con los docentes, porque ellos generalmente siempre me consulta cómo va el avance del programa para poder empezar, y no sé si es que no tienen claro quién es el docente, pero ya sería bueno porque ya con hoy, con las deflexiones, ya ustedes estarían, porque eso es lo mismo que van a hacer allá. Esto que estamos viendo aquí es lo que ustedes van a hacer en la primera práctica, es decir, llevar una cartera a campo y localizarla. Ya, entonces ya deberían tener las guías de localización, como los materiales que utilizarían y cómo sacarle provecho a esa parte, porque es muy complementaria con la parte teórica, porque yo les digo acá cómo hallar los elementos, cómo hallar las deflexiones, pero ustedes allá afianzan sabiendo cómo lo consiguen en campo. Entonces son dos cosas de la mano y que deben ir ustedes haciendo para que puedan reforzar las dos cosas. Entonces, yo voy a ir preguntándole aquí nuevamente al profesor a ver si me da una información y si me la da yo les comunico antes de que termine la clase. Si no, sería bueno que ustedes de pronto con los materiales de los estudiantes que desafortunadamente están repitiendo, miren cómo trabajaron los estudiantes en la virtualidad el semestre pasado y puedan ir adelantando, de tal manera que les sirva el material y no los coja también de pronto atrasados y se les acumule material y acumulan teoría, acumulan práctica y luego entonces van a estar un poquito embolatados. Entonces la idea es que sí empiecen a manejar esa parte para que ustedes les sirve para afianzar la parte teórica y les sirve para que ustedes miren qué es lo que realmente el uso que le van a dar a la materia al momento de ya estar con un equipo y con una cartera puesta ya en un sitio específico. Bueno, entonces, dígame. ¿Mm? El ángulo que se forma entre la norte y ¿cuál? Bueno, este no sería grado de curvatura. Recuerda que este angulito que va desde aquí de esta línea, la estás viendo, la que estoy señalando, desde esta línea hacia acá se llama deflexión. El grado de curvatura más que todo tiene en cuenta son estos ángulos de acá. Es decir, sí hay la relación, pero el ángulo que me estás diciendo que vas a sumar, si es de esta línea hacia la derecha, no se llama grado de curvatura, se llama deflexión, que es el que nosotros estamos hallando, que es el que les estoy colocando aquí en amarillo. Sí lo puedes utilizar, claro, y puedes utilizar las cuerdas que están aquí en cualquier punto,
Pero te digo, este ángulo que va desde la tangente hasta acá se llama deflexión. Tú le puedes sumar este ángulo del azimut y puedes tener entonces el azimut hasta este punto, por ejemplo, que sería este ángulo más la deflexión que tienes en ese punto. Ahí tendrías el azimut de la abscisa, en este caso la 440, la que estoy señalando, ¿ya? Pero con deflexiones. El grado de curvatura es acá. Acá. No, tienes que hallarla porque recuerda que todos con cuerda larga. Con cuerda. Así como acá hay la cuerda larga, como así tienes aquí la cuerda larga, aquí tienes una cuerda larga, acá también tendrías una cuerda. Que les decía, ustedes pueden hallar cualquier cuerda, pero la cuerda larga es un caso especial porque ya va a ser la más grande que vas a encontrar. La fórmula de cuerda larga aplica para cualquier cuerda también, ¿ya? No solamente para cuerda larga, sino que en ese caso de la cuerda larga, busquemos la formulita aquí, de ahí te la busco. Ahí lo que te va a cambiar es el delta, porque lógicamente cuando tú tienes cuerda larga, tienes delta, porque estás hablando de la curva general. Cuando tienes unos ángulos más pequeños, ese delta va a estar asociado al grado de curvatura y la de deflexión, porque son cuerdas más pequeñas. Pero es lo mismo, es lo mismo. Aquí porque ya tenemos, mira que este ángulo que está aquí está amarrado a este ángulo que está acá abajo y esto que está aquí, esto vale delta. Por eso lo referencian con delta. Este ángulo vale delta. Y esta es la deflexión mayor y esta es la cuerda larga. Si yo tengo una deflexión menor, tengo que utilizar esta deflexión con la cuerda que tenga aquí y con el ángulo que tenga aquí. Ya están amarrados, cada cosa está amarrado al ángulo que estás trabajando, pero con la misma definición y con la misma teoría y la misma formulación matemática. Ahora tú puedes hallarlo desde el PC, desde el PT o desde el origen. Cualquiera de los tres puntos te permiten hallar esas condiciones. En este caso no tendrías que hallar distancias porque aquí tienes el radio que va a cortar con cada uno de esos puntos. Entonces cualquier línea que salga desde el centro y toque estos puntos va a ser igual al radio. Pero sí te toca hallar entonces lo que se llama el azimut. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas la metodología que tú decidas utilizar. Bueno, entonces pasemos al punto 2. El punto 2 son las deflexiones. Aquí las deflexiones yo las tengo indicadas. ¿Por qué? Porque quiero que sean ustedes los que me las vayan diciendo al momento de irlas haciendo. ¿De dónde vamos a partir? Vamos a partir de aquí, donde está esta línea morada que es el norte. Aquí hay un ángulo de inclinación que sería la línea de tangente, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la línea de tangente, aquí tengo mi cero para las deflexiones. Aquí en esta línea de tangente tengo mi cero para las deflexiones. Es decir, que en el PC, como es tangente al punto PC, aquí tengo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Dónde empiezo yo a tener ya medida de ángulo? Aquí en el primer punto. Voy a ponerlo para ir colocándole un punto a los que vamos tomando. Voy a colocarlo verde. Es decir, el PC ya lo tengo, 0, 0. ¿Cuál sería la primera deflexión? La deflexión por la subcuerda adyacente al PC. ¿Cuánto me dio la deflexión por cuerda adyacente al PC? Vamos, ahora sí necesito que ustedes tengan calculadora. La deflexión por su cuerda adyacente al PC me da, anoten este valor, 2 grados, 33 minutos, 50.87 segundos. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, como con esa deflexión, yo llego a este segundo punto verde que tengo, esa sería mi deflexión 1, porque es apenas por esa subcuerda. Déjenlo ahí en calculadora, no lo borren. Ahora, ¿cómo hago yo para hallar la segunda deflexión? Es decir, este punto verde que estoy colocando acá. Entre el segundo punto y el tercer punto hay una cuerda unidad completa. Significa que tengo que sumarle una deflexión por cuerda unidad completa. ¿Cuánto vale la deflexión por cuerda unidad completa? Aquí está, 4 grados,
5 minutos 45.76 segundos. ¿Cuánto les da lo que tenían anteriormente más los 4 grados? 6 grados, 39 minutos, 36.63 segundos. Listo, entonces no borren lo que tienen ahí y yo voy a ir nuevamente a la gráfica. Voy a coger entonces y hallar la deflexión del cuarto punto. Nuevamente tengo una cuerda unidad completa, es decir, que debo volver a sumar los mismos 4 grados que había sumado. Pueden darle enter a la calculadora para que le sume ese valor y me dicen qué valor les da. Al valor que tenían. Da 10 grados 45 minutos 22.39 segundos. Listo, vamos por aquí. Voy a la segunda, a la quinta, al quinto punto. Nuevamente tengo una cuerda unidad completa. Como tengo la cuerda unidad completa, le debo sumar la deflexión por cuerda unidad, que son los 4 grados, 4 grados, 5 minutos, 45 puntos. Entonces, vuelvan a darle enter. Lo que estamos sumando son esto, varias veces estamos sumando este valor. ¿Por qué lo sumo varias veces? Porque cada vez que yo tengo una cuerda unidad completa, yo debo volver a sumar el valor. Ahora, como ya lo tengo en la calculadora, si ustedes simplemente le dan enter, él automáticamente le va sumando ese valor. Y vamos por 10. ¿Cuánto les daría ahora? 14 grados 51 minutos 8.15 segundos. Listo, entonces vamos. Miren que lo que voy a seguir sumando es ese mismo valor. Vamos con, otra vez tenemos una cuerda completa. Otra vez denle enter a la calculadora. O en su defecto, sumar el valor de la deflexión por cuerda unidad. 18 grados 56 minutos 53.91 segundos. Listo, vamos entonces aquí. Nuevamente le das clic para que te vuelva a sumar una deflexión por cuerda unidad completa. $23 grados, 2 minutos, 39.67 segundos. Miren que todavía, si ven la gráfica, tenemos una cuerda unidad completa adicional. Es decir, porque recuerden cuando hicimos el chequeo, era 6 veces que se repite la cuerda unidad completa. Llevamos 5, aquí vamos para la 6ª vez que sumamos la deflexión por cuerda unidad. Es decir, que volvemos a sumar los 4 grados, 5 minutos, 45.76 y eso nos estaría dando, ¿cuánto? 27 grados 8 minutos 25.43 segundos. Si vemos la distancia que hay entre esa última punto verde y el punto naranja, ya corresponde a una subcuerda. Entonces, ya no podemos seguir dándole enter a la calculadora porque si le volvemos a dar enter o le volvemos a sumar el valor de la deflexión por cuerda unidad, estaríamos diciendo que este punto quedaría como por acá porque tendría que ser la cuerda completa. Entonces, como no tenemos la cuerda completa y la curva se acaba en este punto que es el PT, ¿qué debo hacer? Sumar, pero sumar la deflexión por la cuerda que tengo aquí. Y como esa es una subcuerda de 6 puntos y pico metros, es decir, que está incompleta, entonces debo sumar la deflexión equivalente a esa cuerda. ¿Cuánto es? Vamos a buscarla. La que nos dio acá. Sería deflexión por subcuerda adyacente al PT. Esta de aquí sería 2 grados 51 minutos 36,04 segundos. $30 grados 0 minutos 1.47 segundos. 36 o 34.04. A mí me da 29 grados 59 minutos 59.47 segundos. Sí, yo me equivoqué con eso.
Vieron que es bueno hacer el ejercicio. Miren que aparentemente son datos sencillos, como les decía, pero ya uno se pasó a 30 y el otro le dio 29. Entonces, a veces uno cree que la respuesta que está ahí es obvia. Eso no, yo lo meto y me da 29. Pero podemos cometer errores. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes cometan los errores, pero los cometan antes, no después, para que tengan la práctica. Entonces, sabemos que el valor correcto de los dos valores que les dio, entonces sería el de 29, 59, 59, que sería muy cercano al 30 grados, que era lo que habíamos chequeado. Que usted haga el chequeo rápido no significa que diseñó la curva. El chequeo, como si dice, es algo que te sirve a ti para chequear algo que tú estás buscando. En este caso, que lleguemos a la deflexión, de acuerdo a lo que tenemos. Pero lo que usted debe tener para la cartera es la deflexión una a una, discriminada por abscissa de cada uno de los puntos en donde yo distribuí mi curva. En este caso la distribuí de acuerdo a la cuerda unidad de 10 metros y tenemos varios puntos que hacen referencia a esas abscisas. Cada abscissa ya usted la tiene discriminada en su cartera y coloca. El PC tiene deflexión 0. La abscissa 1, que correspondería en este caso a la K2 más 430, tiene tanta deflexión. La siguiente, la 440, tiene tanta deflexión y así sucesivamente hasta llegar a la última. Es decir, que debemos asociar a cada abscissa un ángulo o una deflexión dada. ¿Para qué? Para yo poder saber que con esa deflexión yo voy a ubicar en campo la abscissa 430. Que con los 23 grados yo voy a llegar entonces a la abscissa 480 y no a la 470 o a la 490. Enseguida ya con el valor de la deflexión y el valor de la abscissa, ya yo estoy ubicado en mi curva que debo tener allá en campo. Y cuando llegue el PT, yo debo llegar a esta abscissa que está aquí, a la 496,951. Ustedes ven que hay unas abscisas antes y unas abscisas después. ¿Por qué? Porque hacen semejanza a la recta o a la tangente que viene antes de la curva y a la que viene después de la curva. Entonces siempre vamos a tener unas abscisas antes y unas abscisas después que van a ser en recta, y entre estas rectas pues vamos a tener unos enlaces que son los enlaces curvos. Si se imaginan ustedes, la primera gráfica que les mostré de un diseño tenía tramos rectos y tramos curvos, y a eso hace referencia la cartera. Aquí estarían las deflexiones, acá en esta casilla los elementos, este sería el azimut de entrada, el azimut de salida, y este sería la indicación de dónde hacia dónde va la curva, va del PC hacia el PT. Ahí tenemos esa referencia. Con esto ya nosotros tendríamos la cartera de tránsito o localización de una curva circular simple, en este caso derecha, ¿ya? La cartera para una curva izquierda, las mismas características, lo que va a cambiar es los ángulos de giro, pero como tal va a tener la estación, la abscissa, la deflexión, los elementos, el azimut y las anotaciones que consideremos hacer, tanto visuales, gráficas, como anotaciones, pues, de pronto escritas, si querés. Las carteras siempre traen también una parte de observación donde uno escribe más de cuáles son alguna característica en especial que quiera dar. ¿Preguntas hasta acá? Por mi lado. Listo, entonces pasaríamos al tercer punto, que sería el rumbo. Aquí es importante ver la diferencia entre rumbo y azimut. Habíamos dicho que en el caso del primer rumbo que nos habían dado, este rumbo coincide por estar en el primer cuadrante con el azimut, no habría problema. Ahora, como yo puedo trasladar, miren que este es el norte, este mismo norte es el que está acá.
este ángulo que está aquí con la proyección de este sería el mismo ángulo que está acá abajo, es decir, que sería el mismo ángulo 31 grados. Además de eso, nos habían dado que la deflexión, es decir, el ángulo que se forma entre la proyección de la tangente de entrada y la tangente de salida, era igual a 60 grados. Por lo tanto, si yo quiero saber el azimut de la línea PI, PT, es decir, en esta dirección, yo tendría entonces que buscar este ángulo que yo tengo acá. Y si ustedes miran los colores, podríamos decir que ese ángulo lo tenemos automáticamente. ¿Por qué? ¿Quién me dice cómo tendríamos ese ángulo? Sumando 60 más 31. Sumando los dos ángulos anteriores, ¿cierto? Tenemos este 31 y si yo le sumo los 60 del delta, podemos entonces encontrar el valor del azimut de la línea PI, PT, que no sería otra cosa sino 91 grados. Esa sería la parte del azimut. Sin embargo, el ejercicio nos piden es rumbo. Y recordemos que rumbo y azimut no son los mismos. Entonces, como este ángulo pasó de 91, ya no está en el primer cuadrante, sino que pasa, significa que debemos medir el rumbo a partir del sur, de aquí hacia acá, y lo que nos queda aquí sería 89 grados sur, porque estamos midiéndolo desde el sur, y hacia acá sería este, porque de aquí hasta donde está la línea tendríamos 89 grados. Recuerden que todo cuadrante tiene 90 grados, es decir, que uno va sumando y restando de acuerdo a lo que vaya encontrando con los ángulos que vienen y los ángulos que quedan. Los deltas, uno viene y toma, muchas veces el delta simplemente es la resta de los dos azimut. Algunas veces es un poquito más complicado de acuerdo al cuadrante en el que se encuentre, pero hay que tener en cuenta que cuando tenemos estos ángulos sencillos, simplemente restamos uno del otro y nos da el valor del delta. Siempre debemos saber el cuadrante en el que estamos y cómo vamos a tomar los ángulos. Hay que tener clarísimo cómo es la información de esos ángulos para poder establecer lo que son los valores del delta, que son los que nos sirven a nosotros para hallar las curvas. Bueno, antes de pasar al punto 4, nuevamente consulté con el profe de práctica y me dice que todavía ellos pues no les han dicho nada, no les han confirmado cómo que van a quedar repartidos. Entonces tocaría pues que esperen a ver cómo distribuyen esa carga de quién queda con la práctica de 10.1 y quién queda con la práctica de 10.2 o si es compartida. Y ya ustedes de pronto teniendo esa información pueden ustedes ya organizar sus grupos. Entonces habría que esperar porque esa es la información que me da el profe en estos momentos. No sé si ustedes directamente pues consultan en facultad, de pronto ya les dan una información más concreta, porque no podría decirles en este momento más sobre eso. Ya eso es como más administrativo como tal, de que ellos definan quién es el profesor de práctica de ustedes y cómo distribuyen esa carga. ¿Oyeron, jóvenes? Entonces, de pronto ustedes directamente preguntar. Listo, entonces pasamos al cuarto y quinto punto, que son muy similares porque son ambos de coordenadas. En el primero nos piden la coordenada del PC y en el segundo nos piden la coordenada del centro u origen de la curva circular. Entonces, para que tengan claro, una pregunta que fue evidente en los estudiantes que me han escrito y en los que de pronto participaron en la clase de la mañana, es cómo trasladar una coordenada de un punto a otro o qué se necesita. Entonces, recuerden que para poder nosotros conocer la coordenada de un punto, debemos tener con anterioridad la coordenada de otro punto conocido. Es decir, debemos conocer un punto de coordenadas conocidas.
Además de eso, para poder hacer el traslado de ese punto de coordenadas conocido a cualquier otro punto, yo debo tener dos elementos. Uno, la distancia que me une el punto de coordenadas conocido con el punto de coordenadas que yo voy a conocer. Y segundo, debo tener el azimut. Es decir, que acá vamos a trabajar con azimut. El azimut también les da los signos automáticamente, porque algunos preguntan que por qué hay unos positivos y unos negativos, ya eso lo genera automáticamente el azimut. Los rumbos es donde hay que tener en cuenta los cuadrantes y toda esa parte, pero con azimut se hace directamente. Entonces miremos lo que pasa acá. ¿Qué coordenadas conocemos nosotros del ejercicio? Conocemos las coordenadas de PI. Esa es la coordenada del punto conocido. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? Nos están pidiendo esta coordenada y esta coordenada. Esta corresponde a PC y esta corresponde al origen de la curva circular o centro O. ¿Qué es lo primero que yo debo saber? ¿Cuánto es la distancia? Vamos a empezar con la del PC. Vamos a empezar con esto. ¿Qué debo yo conocer? La distancia que hay entre el PC y el PI. ¿Será que la conocemos? ¿Quién me dice? ¿Será que yo puedo? La tangente, ¿no? Esa distancia es un elemento geométrico de la curva circular. ¿Cuál es ese elemento? La tangente, porque recordemos que desde PC a PI y desde PI a PT tenemos tangente, ¿cierto? Ahí tenemos esa parte. Ahora, ¿cuál sería el azimut, entonces, de la línea PI-PC? ¿Por qué lo pongo PI-PC? Va en esta dirección. ¿Por qué va en esta dirección? Porque los azimuts deben ser medidos desde el punto de coordenada conocido al punto de coordenada desconocida. No puedo ir de PC a PI porque yo las coordenadas de PC no las conozco. Entonces, como tengo el azimut de PC a PI, lo que yo hago es, para tener el azimut de la línea contraria, lo que hago es entonces hallar el contraazimut, que sería el ángulo medido desde el norte, desde aquí hasta este punto de acá. Ese sería el contraazimut, que no sería otra cosa que sumar los 31 grados, que era lo que teníamos, ¿verdad? Más todo esto que equivale a 180, que es lo que tenemos aquí, para un total de 211 grados. Teniendo el azimut y teniendo la tangente, que ya lo calculamos dentro de los elementos geométricos, tenemos las dos cosas que nos hacen falta. El azimut que va desde el punto de coordenadas conocido al punto de coordenadas desconocido y la distancia que separa los dos puntos. Ya lo que queda sería reemplazar en la fórmula de coordenadas de norte y en la fórmula de coordenadas este, en donde nos dice que necesitamos la coordenada inicial. Nos habían dicho que la coordenada norte del punto PI era 1000, ya la tenemos, más la distancia entre los dos puntos, en este caso se ha reemplazado por T, porque esa distancia corresponde a T, sería igual a 40,415. Por el coseno del azimut entre los dos puntos, este ángulo lo hemos llamado alfa y corresponde a 211 grados. Resolviendo, nos queda que esta sería la coordenada de el punto PC, la coordenada norte, reemplazando ya y metiendo en la fórmula. Ahora, ¿cómo hacemos para la este? Hacemos de manera similar. La coordenada este del PI es 500. La tangente permanece igual, es decir, 40,415. Y acá con el ángulo, con el azimut, lo que hacemos es que aplicamos la función seno de 211. Resolviendo, nos da que la coordenada este del punto PC es 479,85. Ahora,
Ya con estos dos datos, entonces ya yo tengo dos puntos de coordenada conocida. ¿Cuáles son los puntos de coordenada conocida que tengo? Tengo este, que era el punto inicial, y ahora conozco el segundo punto, que es el punto PC. ¿Por qué? Porque ya yo sé que esta es 1500 y este punto de coordenada es la 965,358 con este 479.185. Teniendo estas coordenadas del PC, se me hace fácil hallar el último punto, que es las coordenadas del centro. ¿Por qué digo que se me hace fácil? Porque ya yo sé cuál es la distancia que hay entre PC, esta distancia que está aquí, se llama radio, que en este caso también es un valor conocido. Por lo tanto, ya yo sé que entre PC y el origen hay 70 metros. Además, necesito conocer el azimut que une esas líneas. En este caso, ahora el azimut que necesito es el azimut que va de la línea PC a el origen. ¿Por qué hacia acá? Porque el punto de coordenadas conocido es el punto PC. Entonces, el azimut es este que tengo yo aquí. Desde el mismo norte hasta esta línea. Este angulito pequeñito de aquí, este que está aquí, es el mismo 31 de acá. Y este ángulo de aquí sabemos que vale 90 grados. Entonces, para poder hallar todo este ángulo, lo que hacemos es sumar 31 más 90. ¿Sí entendieron esa parte? Señora. Listo, entonces con ese ángulo, que es 121, sería el azimut que va desde el punto, desde el norte, pero uniendo esta línea PC origen, tendríamos este azimut, y sabiendo la distancia que hay entre estos dos puntos, yo puedo aplicar nuevamente la fórmula, porque esos son, yo siempre necesito esos dos datos. Azimut desde el punto de coordenada conocida hasta el punto de coordenada desconocida y distancia. Reemplazamos entonces, miren que lo único que va a cambiar es que acá estábamos hallando coordenadas de PC, ahora las cambiamos por coordenadas del origen, pero la fórmula como tal es la misma, claro, entendiendo que va a cambiar el azimut y que va a cambiar la distancia propiamente, pero la fórmula se mantiene en su esencia. Entonces, nos piden una coordenada conocida, en este caso vamos a tomar la coordenada conocida de PC, que sería 965,358, que fue la que se halló aquí, más la distancia entre los dos puntos, en este caso es igual al radio, que vale 70, que multiplica el coseno del azimut. El coseno del azimut nos dio 121 y es este que está aquí. Resolviendo, nos quedaría que el norte, la coordenada norte del origen es la 929.305. La coordenada este se apoya entonces en la coordenada este del punto PC. Entonces aquí tendríamos 479.85 más la distancia, que nuevamente es 70, por el seno del azimut, que nuevamente es 121, para un total, resolviendo la ecuación, de 539.187. Pues con esta fórmula podemos hallar las coordenadas de cualquier punto. Miren que lo que hay es que mirar bien el dibujo y saber la distancia y saber también el ángulo que hay, el azimut que hay, hasta la línea que estamos tomando como referencia. Preguntas, porque vamos a pasar ahora a la última parte, que sería lo de curvas circulares compuestas. En resumen, les puedo colocar de que para cualquier curva, diseño de cualquier curva, debemos calcular elementos, abscisas de puntos de interés, y además de eso, también tenemos, yo les había dicho que las curvas
tienen estos dos circulares simples, tienen el punto PC y el punto PT, pero que les estoy pidiendo que referencien un punto en el punto centro, es decir, la longitud media de la longitud de la curva circular, que sería el punto medio, que equivale a dividir la longitud de la curva circular en dos. Es un punto de referencia que queremos tomar y lo vamos a seguir tomando. PC, PT y punto medio, y simplemente es tomar la longitud de la curva que tenemos y buscar la parte media de esa con su respectiva abscisa. Recuerden que los puntos de interés van amarrados a una abscisa determinada. Luisa Arias. Diga, señor. ¿Cómo vamos? ¿Entendiste hasta esta parte? ¿Podría avanzar? ¿Tienes alguna pregunta? Hasta esa parte vamos bien, señor. Por el momento no tengo ninguna pregunta. Ya veremos más adelante. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con una segunda parte, como les decía, que sería las curvas circulares compuestas. Acá vamos a afianzar un poquito, ya lo he visto, porque hay unos procedimientos que son repetitivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diseño de curvas circulares. A lo mismo que acabamos de hacer. Elementos, deflexiones, todo igualitico. Perfectamente así como lo acabamos de mirar, con la misma formulación matemática. Pero ¿qué pasa? Que allá, en los ejercicios que vimos, en el taller que hicimos, en el ejercicio que acabamos de hacer ahora, en la teoría que hemos visto, nos damos cuenta que aquí la curva circular simple lleva ese nombre porque está asociada a un solo radio. Aquí hablamos R es igual a 70, no estamos hablando de más radios. En cambio, cuando vemos esta palabra, circulares compuestas, ya no podemos asociar esa curva a un solo radio. Debemos asociarlo a dos o más radios. En otras palabras, lo que les quiero dar a entender es que las curvas circulares compuestas están formadas por la unión de dos o más curvas circulares y que esa unión me va a formar una sola curva. Ya no es que cada curvita hace parte de una curva especial, no. La curva puede tener 2 radios, 3 radios, puede tener diferentes radios y cada radio va a estar asociado a un segmento de la curva. Pero la curva compuesta es una sola curva. Así esté formado por otras curvas. Aquí hay que recordar también que cuando hablamos de PI, recuerden que tenemos esto y acá tenemos un PI. Por ejemplo, si el PI este es el PI número 20, ¿cierto? Si yo tengo una curva circular, la curva circular toma el valor del PI 20, es decir, esa es la curva 20. Si tengo una compuesta y esa compuesta está formada por 2 curvas, las 2 curvas hacen parte de la curva 20. No es que una es la 20 y la otra la 21, no. Ambas curvas son la curva 20. Lo que se da a entender ahí es que la curva 20 está conformada por una curva 1 y una curva 2 y que las dos conforman la curva compuesta. Les estoy hablando de 2 curvas porque es la que vamos a utilizar, sin ocultar pues que hay otros tipos de curvas que pueden referenciar más de 2 curvas. Entonces, ya esas tendrían mínimo 3 radios, en donde cada radio tendría una consecuencia en un trayecto de curva unido a ese radio. Nosotros vamos a trabajar curvas de 2 radios. Para esto, vamos a ver entonces la siguiente gráfica. Como les digo que vamos a trabajar con 2 radios, aquí en esta gráfica podemos identificar claramente que se observan 2 tipos de radios, dos radios son perfectamente identificables. En este caso yo puedo mirar un R1 y acá puedo mirar R2. Si yo los comparo, estos radios no son iguales. En este caso yo puedo mirar y ver que R1 es mayor que R2. En este caso. Pero puede darse el caso también
que R1 sea menor que R2, teniendo el R1 unido al PC y el R2 unido al PT. ¿Por qué les hago esta claridad? Para que de pronto no vean la figura y consideren o asuman de que siempre el radio 1 tiene que ser mayor al radio 2. El 1 o el 2 solamente indica cuál es el primer radio que se encuentra, y luego se encuentra el segundo radio. No da jerarquía en cuanto al tamaño del radio, solamente indica posición. A partir del inicio de curva, el primer radio que encuentro, y después de ese radio viene un segundo radio. Entonces, el radio 1 puede ser mayor o menor que R2. En esta curva, yo voy a identificar los puntos de interés y voy a tener que, al igual que en una curva circular simple, tengo unos puntos de interés, pero por tener dos radios, ya los puntos de interés son más. Tengo el punto PC, que es el punto de inicio de la curva circular, el punto PCC, que es el final de la primera curva circular e inicio de la segunda curva, y el punto PT es el punto de terminación de la curva compuesta. Es decir, que este punto de aquí y este punto de acá hacen referencia a la curva compuesta como tal. Y este punto intermedio lo que me está diciendo es dónde termina la primera curva y dónde comienza la segunda curva que nosotros encontramos. Bueno, entonces, los procedimientos, como les decía, son bastante parecidos. Sin embargo, al tener dos radios, van a aparecer dos elementos más que hay que hallar, a los cuales les vamos a dar prioridad en el ejemplo que vamos a mirar. ¿Cuáles son esos elementos? Que va a haber una distancia desde el PC hasta el PI, es decir, esta distancia que está aquí, y que esa distancia va a ser una tangente, y que va a haber otra distancia entre el PI y el PT, que yo lo voy a unir con esta línea, y que esa distancia va a ser otra tangente. Si ustedes se acuerdan de cómo definíamos las tangentes en una curva circular simple, decíamos que la tangente del lado de entrada era igual a la tangente del lado de salida. Sin embargo, acá no vamos a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque como tenemos dos radios de tamaño diferente, esos radios hacen que la curva no sea simétrica. Entonces vamos a tener una tangente larga y vamos a tener una tangente corta. ¿De qué lado va a estar la tangente larga? Va a estar del lado que esté el radio mayor. Como este radio es el más grande, aquí va a estar la tangente larga. Como este es el radio más pequeño, esta de aquí va a ser la tangente corta. Si el radio este pequeño estuviera aquí al inicio y el radio mayor estuviera al final, entonces la tangente corta estuviera aquí al inicio y la tangente larga estuviera en el lado contrario. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes vean los radios, del lado que esté el radio mayor va a estar la tangente larga. Del lado que esté el radio menor va a estar la tangente corta. Eso aplica para la curva compuesta. Pero si yo quisiera como desarmar esta curva compuesta en sus dos curvas pequeñas, yo podría analizar que este PC que está aquí llega hasta aquí, hasta este punto, y desde este PC llega hasta este punto, y si yo prolongo, tengo esto. Y miren que he trazado varias líneas. Este lado de aquí, con este lado de acá, que lo voy a poner con un colorcito diferente, este lado de aquí, con este lado de acá, corresponderían a la figura de una curva circular simple y correspondería al elemento tangente de esta curva circular simple, la 1, la que estamos aquí como curva 1. Acá sería una tangente igual a esta tangente de esta curva. Lo mismo pasaría acá. Esta tangente de aquí
va a ser igual a la tangente de acá. Esta sería T1 y esta sería T2. Es decir, que en las curvas que estamos aquí uniendo por separado, se cumple que la tangente 1, es decir, la tangente de entrada es igual a la tangente de salida. Este T1 es igual a este T1, T2 es igual a T2. Pero que cuando ya hacen parte de un todo, y en este caso el todo es la curva circular compuesta, entonces encontramos de que acá todo esto, toda esta línea ya no se va a llamar tangente sola, sino tangente larga o tangente corta. Y esa va a ser la diferencia que ustedes mayormente van a poder observar entre una curva circular simple y una curva compuesta, porque vamos a encontrar unos elementos que nos van a ayudar a empalmar esas dos curvas. Este punto que voy a señalar aquí, este que está aquí y este que está acá, van a ser los PI de cada una de las curvas. Es decir, este sería el PI1, este sería el PI2 y este que me queda acá sería el PI de la curva compuesta o el PI principal. Entonces vamos a tener en una curva compuesta de dos radios, vamos a tener 3 PI. El PI principal, el PI de la curva 1, que es este, y el PI de la curva 2, que es este de acá. En cada una de esas curvas, si esa es la curva 1, esta sería entonces la curva 2. Como ella tiene su PI y su PI tiene su tangente de entrada y su tangente de salida, aquí vamos a encontrar un delta. Y acá también vamos a encontrar un delta. Este sería el delta 2 y este sería el delta 1. Si ustedes dividen esta curva por aquí desde el PC al PCC, no hay diferencia con una curva simple como la que vimos en el caso anterior. Tiene todos sus elementos. PC, punto de inicio, punto de terminación. Tenemos el delta, tenemos el PI, tenemos los elementos, la cuerda larga, todos los elementos igual. De igual forma tendríamos acá en esta segunda curva. Tendríamos su radio, tendríamos su delta, tendríamos su PI, todas las características. Entonces, cuando vayamos a diseñar esta curva, debemos tener claro que acá, para poder dar por terminado un diseño, debemos calcular inicialmente los elementos de ambas curvas que la componen. Si esta curva está compuesta por dos curvas, debo hallar los elementos de la curva 1 y de la curva 2. Si tiene más curvas, entonces sería de la 1, de la 2, de la 3, dependiendo cuántos radios estemos manejando. Para el caso de los dos radios, tenemos que hallar la de las dos curvas. También debo tener en cuenta que se me suma este punto de interés, que es el punto del PCC. Pero yo puedo encontrar el punto medio de la primera curva y puedo encontrar el punto medio de la segunda curva. Es más, puedo encontrar el punto medio de la curva compuesta si yo así lo quiero, es decir, buscar el punto medio exactamente de igual distancia hacia la izquierda, igual distancia hacia la derecha, que puede que de pronto me quede como por acá, ¿ya? Yo puedo buscar todos los puntos que yo necesite en determinado caso, pero generalmente siempre referenciamos los puntos medios y ya el resto pues son las abscisas de acuerdo a la cuerda unidad. Con esta gráfica y con esta simbología, teniendo el radio 1 mayor y el radio 2 menor, se han sacado estas dos fórmulas, que son las que nos permiten a nosotros hallar tangente corta y tangente larga. Para poder hallar eso necesito 5 elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los 3 deltas, delta 1, delta 2, y necesito radio 1 y radio 2. Si yo conozco esos 5 elementos, yo puedo calcular mediante estas fórmulas la tangente corta y la tangente larga. Va a haber un caso especial cuando tengamos el radio 1 primero, el radio 1, es decir, de una longitud menor que el radio 2. Sería el caso anterior, o sin dado caso aquí tuviéramos un PC de este lado y fuera esta curva hacia este lado, en caso como si fuera la curva invertida, y acá tuviéramos el PT. ¿Cuál es el primer radio que nosotros encontramos? El radio R, que ahora mismo llamamos R2, este que está aquí, que sería el radio más pequeño.
Y luego encontraríamos el radio 1, que sería el radio más grande. Entonces, cuando tenemos esa situación que nuestra curva compuesta, el primer radio que está o el que está adyacente al PC es menor que el segundo, al momento de hallar la tangente corta y la tangente larga, el TC me va a dar mayor que la tangente larga. ¿Ya? Si ustedes observan esto, una tangente corta nunca va a poder ser mayor que la tangente larga, es decir, que nos estaría dando una inconsistencia. Por lo tanto, para poder nosotros arreglar este problema, teniendo en cuenta eso y sin cambiar las fórmulas, que también las fórmulas se pueden cambiar, organizándolas para el caso 2, lo que hacemos es que se invierte. El valor que da para TC se toma para TL y el valor que se tiene para TL se toma para tangente corta. ¿Por qué? Porque solamente nos están dando invertido y es por la localización de las fórmulas y de dónde salió la fórmula, que fue de una configuración así como la que está acá. Les recuerdo, las tangentes no pueden dar negativas, las tangentes son distancias, siempre dan distancia, las distancias son positivas. La única forma de que ustedes inviertan los valores es que el radio menor esté de primero. Si el radio menor está de segundo, no tienen por qué hacer este proceso de invertir. Entonces, no es que cada vez que yo me equivoqué y entonces me dio la tangente corta mayor que la TL, entonces ya porque me equivoqué la voy a cambiar. No. Debo asegurarme que el radio que está al inicio del PC sea un radio menor al radio que está adyacente al PT. De esa forma yo sí puedo invertir los valores. Del resto no podría hacerlo. Entonces, para poder nosotros mirar con mayor detenimiento estos datos que vemos ahí de manera conceptual, vamos a aplicarlos en un ejemplo que es el que está aquí, donde nos dicen que vamos a diseñar una curva compuesta de dos radios. Miren que en este caso coincide con la gráfica inicial que teníamos, en donde R1 es mayor a R2. Por lo tanto, aquí no tendría por qué darnos invertido el valor de la tangente larga con respecto al valor de la tangente corta. Los datos que nos dan son los azimuts de la línea AB, de la línea BC, de la línea CD. Y nos dan unos elementos como son radio, cuerda 1, cuerda 2, abscisa del PC y una distancia BC. Aparentemente, pues no nos están hablando de azimut de entrada ni azimut de salida, sino de líneas. Entonces, hay que mirar en la gráfica cuáles son esos puntos a los cuales hacen referencia y mirar si corresponden a azimut de entrada y de salida, que son los que realmente nos interesan a nosotros. Yo aquí tendría mi PC, aquí tendría mi PT y aquí tendría mi PCC. Tengo mis tres puntos de interés. Tengo un R1 mayor al inicio, un R2 menor al final. Aquí tendría mi PI, aquí tengo mi PI2, que sería el de la curva 2, y mi PI1. Estos serían los puntos que me estarían marcando. Ahora, ¿dónde está el punto A, el punto B, C y D? Vamos a buscarlo. Entonces, el punto A está aquí. El punto B es este que está aquí. El C es este. Y el D es este que está acá. Si ustedes ven la línea AB, es la misma línea, si yo la prolongo, es la misma línea PCPI. Por lo tanto, este azimut que yo tengo aquí, igual a 32, es igual al azimut de entrada. El azimut de la línea BC es esta que está aquí, sería este ángulo que tengo yo aquí, y ese ángulo que me está diciendo que es la línea que une los dos PI, y es una línea muy importante porque recordemos que la línea que une los dos PI es la sumatoria de la tangente 1 más la tangente 2. ¿Por qué? Porque desde el PI1 hasta el PCC tengo tangente 1 y desde el PCC al PI2 tengo tangente 2. Si yo sumo estos dos valores me da como complemento la línea
BC. Por último, azimut nos da el azimut de CD. Aquí está C y aquí está D, es decir, que nos lo está dando en este sentido, de C a D. Si prolongamos esta línea más acá, vemos que es el mismo azimut del punto PT con el punto PI. En otras palabras, lo que nos está entregando el ejercicio es el azimut de salida de la curva compuesta. Tenemos el azimut de entrada de la curva compuesta y el azimut de salida de la curva compuesta. Además de ese nos dan un dato. Ese dato es de un radio y ese radio corresponde al radio 1. El radio es de 76, es decir, que tiene una cuerda de 10 metros. Aunque no nos hubieran dado este valor, ya debemos saber que tenemos radio de 10 metros. La abscisa del PC, es decir, que nos dan este punto, de aquí podemos hallar el resto de abscisa. Es una abscisa fraccionaria, por lo tanto vamos a tener aquí unos valores de subcuerda. Y nos dicen que la distancia de B a C, es decir, de PI a PI, es igual a 60. Esos son los datos que nos dan. Nos piden hallar el valor de TL, el valor de TC y el valor de las deflexiones de la curva compuesta. Entonces empecemos con el TL y con el TC. Para esto nosotros debemos hallar lo básico, que son los deltas que hacen parte de esa curva compuesta. ¿Cuáles son los deltas? El delta principal, que es el que no tiene subíndice, el delta 1, que es el de la curva 1, y el delta 2, que es el de la curva 2. Si nos vamos a la gráfica, aquí podemos tener... Disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Ahí en la línea AB, si fuera el azimut de BA, ¿cómo quedaría? Quedaría 32 grados más 180. Sí, señor, claro, porque te tocaría hallar el contrazimut, porque ya no iría, yo te lo estoy dando en este sentido, pero si tú le cambias el sentido, ya esta línea ya no queda en el primer cuadrante, sino que queda en el tercer cuadrante. Y para eso tendrías que hacer la suma de los 100. O sea que ese es el contrazimut. Ese es el contrazimut, sí, señor. Cada vez que tú vas a invertir un azimut, lo que estás hallando es el contrazimut. Ah, bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces, miren que cómo hallamos nosotros esos deltas que tenemos ahí. Necesitamos delta principal, delta 1 y delta 2. Aquí por lo menos para el delta 1, miren que el norte está inclinado. Miren que no siempre vamos a encontrar que el dibujo va a coincidir con el norte hacia arriba. Pero, como les dije al principio, simplemente es como si hubieras girado el papel. Es decir, eso no te está diciendo que el norte va girado ni que el norte... No, el norte realmente siempre va hacia arriba. Lo que es que el dibujo está girado. Entonces, tenemos el norte aquí y el norte es este mismo que está acá. Este sería mi norte, ¿verdad? Este sería mi norte. Ahora, a mí me dijeron que este angulito de aquí vale 32. Y me dijeron que todo este ángulo desde aquí vale 66. Ahora, si yo quiero apenas este pequeñito que tengo aquí, yo puedo entonces apoyarme en los dos ángulos que me dieron, que son el 66 menos este ángulo de acá, y me va quedando este pedacito que es el que yo estoy buscando. Si yo resto 66 menos 32, obtengo el valor de delta 1. Vamos a restarlo. ¿Cuánto les daría? 66 menos 32. 34. 34 grados. Entonces, tendríamos que mi delta 1 sea igual a 34 grados. Pero también me dieron acá, miren que aquí este también es el norte. Es el mismo norte. Aquí también tengo yo los mismos 32 grados. ¿Cierto? Pero a mí me dieron el azimut hasta acá. ¿Que eran cuántos? 144, porque es del azimut de la línea de salida. Si todo esto vale 144
y esto vale 32, entonces yo puedo encontrar el ángulo que me queda faltando, que es el que yo estoy buscando, que es mi delta principal, que es este que está aquí. ¿Cómo lo hago? Restando 144 menos 32. Y eso me da 112 grados. 112 grados. Simplemente con la resta de todo este ángulo grande que es 144, le resto este pequeño que es el de 32 y obtengo el delta que tengo acá. Con eso ustedes pueden darse cuenta que conociendo varios azimuth, ustedes pueden ir sumando o restando de tal manera de ir conociendo los ángulos que les quedan faltando. Pero deben tener claro qué están sumando y qué están restando. Eso es lo que ustedes deben mirar bien la figura y asumir correctamente la ubicación del norte y a partir de ahí empezar a mirar los ángulos que se forman de acuerdo a estas indicaciones de los azimuth de entrada, o en dado caso, si ustedes lo hallan por coordenadas, también lo pueden hallar esos azimuth y hacer la resta o suma dependiendo la necesidad. Ahora, yo aquí tendría entonces delta principal y tengo delta 1. En una curva compuesta yo debo cumplir siempre que el delta principal va a ser igual a delta 1 más delta 2. Esto se va a cumplir siempre. ¿Por qué? Vamos a la gráfica donde está la indicación aquí. Yo tengo aquí un delta 1 y aquí tengo un delta 2. En la curva circular simple decíamos que esta curva de aquí era igual al delta que estaba acá. Pero como ahora tenemos una curva compuesta y este es otro valor de delta, también va a cumplir que el delta principal sea con respecto a los ángulos subtendidos. Pero ¿cuáles son los ángulos subtendidos? El ángulo de la curva 1 y el ángulo de la curva 2. Y esos ángulos llevan por nombre delta 1 y delta 2. Por lo tanto, el delta principal va a ser igual a delta 1 más delta 2. Como ya conozco delta 1 y ya conozco delta, entonces podemos aquí restar y encontrar que el delta 2 sería igual a delta menos delta 1. Y esto sería lo que tenemos acá. Mírenlo aquí en esta parte. Como conocemos delta, que es 112, conocemos delta 1 es 34, 112 menos 34 es igual a 78. 78. Esta propiedad siempre la vamos a estar utilizando porque así como hay condiciones que se cumplen para una curva circular simple, esta es una condición fija que se cumple para una curva circular compuesta, que la suma de los deltas va a ser igual al delta principal. Entonces ya tendríamos los primeros tres datos. Recordemos que para hallar la tangente larga y la tangente corta, dijimos que necesitábamos 5 datos. Dijimos que necesitamos 5. Ya tenemos el primero, el segundo y el tercero. ¿Qué nos hace falta? R1 y R2. Pero si ustedes miran el ejercicio, R1 no lo da el ejercicio, ¿cierto? Ya es un dato de entrada, que es el que tengo yo aquí en rojo. Por eso lo tengo en rojo. Dígame. ¿Me puedes repetir lo del delta principal de 112? Acá, ya me devuelvo. El delta principal, déjame un momentico y voy a cerrar y voy a volver a abrir para que salga la presentación sin rayas. Ya te la vuelvo a presentar. Vamos a mirarla nuevamente para que esté sin ninguna raya y de esta manera sea más claro para no rayar sobre lo rayado.
Mira, volvemos acá. Yo necesito saber cuál es el delta principal, ¿verdad? O sea, aquí tengo mi PI. Aquí tengo mi PI. Recuerda que cuando yo tengo esta línea, la proyección cuando yo continúo la línea de la tangente de entrada, a partir del PI hacia allá adelante, y aquí tengo mi tangente de salida, este angulito que está aquí es lo que se conoce como delta principal de esa curva. Ahora, ¿qué datos me da a mí el ejercicio? El ejercicio me dice que yo aquí tengo este norte, que es el que nos da el ejercicio acá. Pero que este azimut que está aquí, que es el que estoy señalando en azul, vale 32 grados. Esto nos lo dio el ejercicio. Pero también me dicen que el azimut de salida vale 144. Es decir, que esta línea morada que yo estoy colocando vale 144 ese ángulo. Este ángulo de aquí hasta acá vale 144, ¿cierto? Entonces, todo esto, porque todo está medido desde el norte, todo esto vale 144. Este pedacito vale 132. ¿Qué me interesa a mí? El ángulo rojo. Como conozco todo lo morado, yo le puedo restar el ángulo azul y me queda lo rojo, que es lo que estoy buscando. Que no sería 144 menos el 32, y si restamos, eso nos queda como 112 grados. Y solamente sería este ángulo de aquí. Y eso corresponde a este ángulo, delta principal. No sé si ahora te quedó un poquito más claro. Sí, era que como ya había explicado lo otro, ya se me había embolatado el gráfico. Sí, por eso borré todo, porque seguir escribiendo. Queda 112 y la D es porque va hacia la derecha. Ok. Parte de norte hacia la derecha. Sí, va acá. Mira que va hacia la derecha. Esta curva PC está acá, PT está acá, y esta curva el giro es derecho. Si, asume como si tú fueras en el vehículo y cuando tú estás cogiendo la curva, estás haciendo el giro hacia la derecha. Sí, señor. Vale, profesor. Listo. Entonces, íbamos por acá. Decíamos que ya teníamos estos 3 primeros elementos y que nos faltaban 2. Pero que afortunadamente de esos 2 que nos hacen falta, el R1 ya nos los dio el ejercicio, es decir, que este dato no hay que conseguirlo. ¿Qué nos queda faltando? El radio de la curva 2. Pero también yo les había dicho que para poder nosotros encontrar los elementos de cualquier curva circular, simple o compuesta, no importa, por cada curva circular simple que ustedes tengan, deben conocer al menos 2 elementos. Y si no los conocen directamente, deben tener alguna información que les permita hallarlos. Puede ser que se los entreguen o puede ser que les entreguen información y con esa información ustedes puedan hallarlo. Entonces, busquemos aquí. Nosotros ya tenemos de la curva 2, tenemos el delta 2. Ya tenemos el primer dato. Nos hace falta hallar un segundo elemento. Entonces, nos vamos a apoyar en la información que nos dio el ejercicio. Miren que nos dio la longitud de esta línea, de la línea BC. Esta longitud nos dijo que tenía una distancia de 60 metros. Por lo tanto, la suma de T1 más T2 es igual a ¿qué? A 60 metros. ¿Por qué? Porque esta distancia equivale a sumar T1 con T2. T2 no lo conozco, pero yo a T1 sí lo puedo calcular. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque ya conozco 2 elementos de la curva 1. ¿Cuáles son? El delta 1 y conozco el radio 1. Como conozco delta y conozco radio, yo puedo entonces hallar el T1. Aquí es importante que cada vez que ustedes empiecen a hallar, así como dijimos que es delta 1, R1, todos los elementos lleven el subíndice de la curva que están desarrollando.
todos los elementos de la curva 1 van a llevar el subíndice 1, todos los elementos de la curva 2 van a llevar el subíndice 2. Entonces, para hallar T1, yo aquí tendría que colocar un T1, R1, delta 1, ¿ya? Porque debo hallarlo con las características de la curva 1. No puedo mezclar elementos de uno con otro. Ah, es que no conozco el R1, pero entonces voy a coger el R2, o no conozco el delta 1, voy a coger el delta 2. No. Si yo voy a hallar T1, debo tener R1 y delta 1. Ambos datos los conozco, entonces vamos a reemplazar en la calculadora, chicos. R sabemos que es 76.8 y que el delta 1 es 34. Entonces les debe estar dando un resultado de 23.48. Vamos a chequearlo en calculadora. Correcto, profe. Listo, entonces miremos ahora que con ese T1, ¿cierto? Yo les dije aquí que BC es igual a tangente 1 más tangente 2. Pero entonces, en otras palabras, yo diría que 60 es igual a T1 más T2. Y acabo de hallar T1 y ya conozco 60. Entonces, yo por despeje puedo hallar el valor de la tangente 2. Entonces, el paso siguiente sería despejar y tendríamos que T2 es igual a 60 menos 23, que fue el valor inmediatamente anterior hallado. Y les debe dar este valor. Vamos a chequearlo, por favor. Da igual, profe. Listo. Entonces tendríamos que tangente 2 es igual a 36,52 metros. Ahora, ¿para qué yo hallé ese T2? Porque ya sería el segundo elemento. Yo tengo delta 2, yo tendría mi primer elemento, que sería delta 2, y mi segundo elemento sería tangente 2. Miren que no nos los dieron enseguida, pero nos dieron esa longitud de BC y pues podíamos hallar T1 y por despeje hallamos el segundo elemento. Entonces, ya teniendo dos elementos, yo puedo hallar cualquiera del resto que me hace falta. ¿Cuál es el elemento que me interesa a mí ahora? R2. R2, miren que aquí está la fórmula, que para hallar R2, ¿qué tengo que hacer? Meter en la fórmula el valor de T2. Aquí meto T2 y aquí el delta 2. Vamos a reemplazar T por 36.52 y a delta por 78. Y revisamos cuánto nos da el valor de R2. ¿Cuánto les dio? Exactamente igual, profe. Listo, entonces miren que acabamos entonces de completar los 5 elementos de los que estábamos hablando, los 3 delta y los 2 radios. Teniendo esos 5 elementos, ya no queda más nada sino reemplazar ¿dónde? Aquí en estas dos formulitas. Reemplazar. ¿Qué sugerencia tengo? Que miren bien dónde está multiplicando, dónde está restando, qué con qué, de tal manera que no se vayan a equivocar en la fórmula. Muchos se equivocan metiendo los 5 datos acá. Hallan los 5 datos bien y cuando van a hallar tangente larga y tangente corta, les da unos valores pero totalmente alejados de la realidad.
Entonces, cuando les da muy chiquito, cuando les da muy grande, de kilómetros de longitud y todo eso, cuando les da negativo, revisen, porque no tiene por qué dar valores extremadamente ni muy pequeños, ni muy grandes, ni valores negativos. Entonces, por favor, vamos a incluir en cada una de las fórmulas, tanto en la de TL como en la de TC, y vamos a chequear los últimos dos valores, que son esos dos. Les tiene que dar los valores que está aquí. Profe, ¿puede ampliar el PDF para ver los delta? Los delta, ya te lo pongo, sí, claro. Así.